quienes no me conocen, bueno, para quienes no me conocen, mejor dicho, mi nombre es Gabriel Canepa, soy desarrollador full stack en una empresa que se llama Scalar, es una firma que se dedica a la evaluación de empresas. También soy docente colaborador en Carrera Linux Argentina y de vez en cuando me pueden ver por acá en los talleres de Don Web. Todas estas son actividades que me traen mucha satisfacción personal y como siempre les digo, si después del taller quieren conectar a través de LinkedIn, con mucho gusto me mandan un mensaje diciendo que me conocieron a través del webinar de Don Web y entramos en contacto. Voy a empezar a compartir para ir contándoles un poco de lo que vamos a estar charlando durante el día de hoy. En compensación por los minutos de demora que tuvimos para comenzar, les comento que se van a llevar en realidad 3 talleres en el día de hoy, porque vamos a hablar no solamente de bases de datos relacionales, el cual era el título que se anunció, sino también que vamos a hacer repaso de Docker y de Git. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ir charlando. Primero hablemos sobre bases de datos relacionales. Cuando hablamos de base de datos, no le pongamos todavía el adjetivo relacional, cuando hablamos de base de datos nos estamos refiriendo a una colección de información. ¿Bien? Ese es el concepto básico de base de datos. Cuando le agregamos el adjetivo relacional, estamos hablando, valga la redundancia, de relaciones. Y cabe la pregunta, ¿qué tipo de relaciones? ¿Entre qué? Y para ilustrar, o mejor dicho, responder esas preguntas, tengo en pantalla una lista de libros y sus autores. También van a ver que, eh, además del título del libro, el nombre del autor, está el año de publicación. Vamos a mantener simple el ejemplo porque lo que nos interesa es ilustrar el concepto, no va a ser nada complejo. Eh, si vamos a, supongamos que cometimos un error al ingresar el, el nombre de la primera autora, y en vez de colocar un acento en la última E, en realidad no iba ningún acento. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer para corregirlo? Bueno, voy a tener que ir al primer registro, corregirlo, ir al segundo, corregirlo, y no es difícil de ver que si tengo muchos registros relacionados a esta autora, tanto más va a ser el tiempo que le voy a dedicar a hacer las correcciones. ¿Bien? Entonces, para evitar tener que hacer una corrección en muchos lados, en vez de relacionar a estos 2 libros con la autora por nombre, lo vamos a hacer mediante un identificador de autor. De tal forma que cada uno de esos libros va a quedar ligado a la autora por un identificador, y cuando yo tenga que hacer un cambio en el registro de la autora, lo voy a tener que hacer en un único lugar. Algo como lo siguiente. Si partimos de esta colección de información, podríamos hacer algo como lo siguiente para representar los autores. Tengo el ID, el nombre, vamos a seguir con la nomenclatura en inglés, y nada más, simplemente ID y nombre. El ID 1 lo vamos a numerar hasta 10. Muy bien. La primera autora, Brené Brown. Entonces, cuando yo me voy armando una tabla, o sea, el concepto de tabla es lo que nos dice algo que se explica solo, digamos, columnas, una colección de columnas y de filas.
Entonces, cuando vamos a hacer referencia a los dos primeros libros, en vez de escribir el nombre de la autora, vamos a poner el ID. Le vamos a cambiar el nombre a Author ID. Muy bien. Para el segundo autor que tenemos es Tony Robbins. Entonces venimos y hacemos una corrección acá, y en donde teníamos a Tony Robbins, ponemos un 2, y así sucesivamente. Cuando hayamos terminado, va a quedar que el número 10 va a ser Louise Hay, y por lo tanto estos últimos dos los vamos a completar con un 10. Obviamente, todo esto tiene que ser reemplazado por el ID correspondiente, pero es simplemente una forma de no quedarnos tanto en eso. ¿Y cómo nos queda todo? Entonces nos queda con el 3, 4, uy, equivoqué, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Entonces ya tenemos algo más compacto, si se quiere. Además, al solamente tener que almacenar un ID que apunta a a este registro en la tabla de autores, a ver qué ventaja le podrían ver, además de no tener que hacer la corrección en un montón de lugares, solamente en uno. Aparte de eso, hay otra ventaja. ¿Alguien se anima a tirar algo? Una ventaja que ven, me voy a fijar en el chat. Ahorro de datos, tiempo, menos puntos de fallo, duplicación de datos. Excelente, todas las respuestas son correctas. Personalmente, la que yo tenía en mente era que estamos utilizando menor espacio de almacenamiento. Emanuel también nos tira algo muy cierto ahí, es que no estamos mezclando datos de distintas entidades. Ese es otro concepto que tenemos que tener en cuenta al hablar de bases de datos relacionales, y es que una entidad es un objeto de la vida real que nosotros vamos a modelar mediante una tabla en la base de datos. Mientras más específica sea cada tabla, vamos a ganar en tranquilidad, en espacio de almacenamiento, en escalabilidad y un montón de cosas. Fantástico. Entonces tenemos el concepto, por lo que ahora vamos a pasar a hablar de Docker. Hacemos un paréntesis en la base de datos relacionales y vamos a charlar sobre Docker. Algunos de ustedes quizás pudieron ver digamos, el webinar que di sobre Docker, después sobre Docker Compose, una serie muy linda que hicimos entre fines de 2021, principios de 2022, si no me falla en estos momentos en la memoria. Vamos a aumentar un poco el tamaño de las letras. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde tenía? Ponle 30. Entonces así podemos ver un poco mejor. Bien, lo que tenemos en pantalla es el Docker Compose File, el archivo que me permite orquestar o realizar ciertas acciones en vez de solamente instanciar un contenedor. Si fuéramos a instanciar un contenedor con un Dockerfile, nos alcanza y nos sobra, pero como en este caso vamos a hacer un par de acciones más, vamos a utilizar un Docker Compose. Fantástico.
¿Qué es lo que tenemos en el primer nivel del archivo? Sin ningún tipo de indentación. Primero, la versión del Docker Compose File, el formato del archivo, mejor dicho, que es la versión 3. Si por algún motivo medio extraño tienen una versión vieja del Docker Compose, esto no les va a andar este formato de archivo. Lo mismo que si utilizáramos, por ejemplo, de un tutorial viejazo, el viejazo así decimos en Córdoba, si tenemos un tutorial re viejo, con la versión 2 va a haber conflictos. Entonces, con versión 3, con las cosas que tenemos en pantalla, vamos a salir andando súper bien. El primer servicio que vamos a crear le vamos a dar por nombre Postgres y vamos a utilizar la imagen que está en el Docker Hub de Postgres Alpine. A ver si alguien estuvo en el webinar de Docker o sabe y nos quiere explicar por qué utilizar la versión de Postgres Alpine y no solamente Postgres. A ver si alguien tira algo por el chat. Es más liviana. Excelente, Manuel. Muy bien, esa es la idea, y que ganemos en espacio, también en tiempo, cuando vayamos a bajar la imagen. ¿Sí? Excelente. Después tenemos networks, y con esta directiva estamos creando una red privada para poder limitar el acceso a este recurso a solamente otros contenedores que estén en la misma red. Van a notar que no tenemos acá algo que por ahí podemos llegar a ver, que es ports, un mapeo como, podría parecer un mapeo como el que acabo de agregar en las líneas 7 y 8. La razón por la que no lo tenemos es porque no queremos, yo no quiero, de caprichoso que soy nomás, eh, mapear los puertos y que se pueda acceder al contenedor desde afuera. En realidad no es por capricho, sino por una cuestión de seguridad. Estoy decidiendo explícitamente que no quiero que se pueda acceder al contenedor desde afuera. Entonces lo dejamos así. En la sección Environment le voy a poder especificar variables de entorno, y como yo voy a querer enviar este archivo a control de versiones, tengo un repositorio que después se los vamos a pasar junto con la grabación de la clase el día de mañana. Como yo no quiero subir al control de versiones datos sensibles como nombre de usuario y contraseña, los voy a tomar de variables de entorno. ¿Cómo lo hago? Coloco dentro de llaves el nombre de la variable de entorno y el signo peso por delante. ¿De dónde salen estas cosas? Se toman de un archivo .env que, como ustedes ven, no tiene nada de súper seguro, ni el usuario ni la contraseña. Pero vale la aclaración de que cuando instanciemos algo en serio, ¿sí? Le pongamos las credenciales que corresponden, que nosotros queramos emplear en nuestro caso. Entonces, en el mismo directorio donde se encuentre el archivo de Compose, ponemos un archivo oculto con el nombre env, y ahí el nombre de las variables para poder ingresarles. ¿Sí? Muy bien. A continuación, los volúmenes para poder lograr la persistencia de los datos. Acá ustedes van a ver la línea 12, que tenemos Postgres Data, dos puntos, y DB Data Path. Lo que vemos a la izquierda es el nombre del volumen a nivel de Docker, y lo que ven a la derecha, que
también corresponde a una... Y después, en la línea 13, a ver, bien, si justo me avisó la pantalla que se había caído, pero bueno, seguimos bien. Bueno, en la línea 13 van a observar que hago referencia a un archivo init.sql con la intención de que cuando levante el container se ejecuten los comandos o las sentencias que yo acabo de poner ahí, que ya lo vamos a ver también al archivo. ¿Con qué comando? Con Postgres. Toda esta introducción a modo de comentario, por qué utilizamos Docker Compose y también de qué nos vamos a valer para poder montar la base de datos. La red que va a utilizar, ya vimos Secure Network y volumen Postgres Data. Y guardar el archivo. Si vamos ahora al init SQL, cada una de estas líneas, bueno, hay diferentes secciones. La primera siendo lo que nos permite, bueno, crear el rol si no existe. Por lo general debería existir un rol llamado Postgres en en la imagen, ¿sí? Y acá yo le estoy especificando en la contraseña, pero no debería necesitar. Vamos a modificar esta línea, vamos a correr la generación de la imagen y vamos a ir viendo el efecto, ¿sí? También, tampoco deberíamos, estuve haciendo pruebas hasta hace poquito, quizás no deberíamos alterar el rol y después lo que vamos a empezar a hacer es crear la tabla de autores y la de libros. ¿Cómo creamos la tabla de autores? Recordemos que a cada uno de ellos los vamos a referenciar a través de un ID. Entonces, lo que sigue a continuación de la sentencia Create Table Authors es, en primer lugar, el nombre del campo, donde vamos a almacenar ese ID. Al indicarle que sea serial, cuando nosotros vayamos agregando autores a esta tabla, no vamos a tener que preocuparnos por ingresar también el número de ID, sino que la base de datos lo va a hacer solo. Exactamente, como nos dice Emanuel ahí, es autoincremental. Lo que en otros motores de base de datos se llama increment key, acá lo indicamos en Postgres como serial. Y cuando hacemos referencia, o mejor dicho, cuando indicamos primary key o clave primaria, estamos hablando de un valor que en esta tabla no se va a volver a repetir. Entonces, la combinación de serial y primary key nos asegura dos cosas. Primero, que no hace falta que lo insertemos nosotros, se va a generar automáticamente y de forma autoincremental. Y segundo, que no va a haber una repetición en ese campo. Y después le vamos a decir que en el campo nombre queremos permitir hasta un máximo de 255 caracteres y no podemos dejarlo vacío. De la misma forma, cuando creamos la tabla de libros, vamos a comenzar con un ID, un título con las mismas características, un año en el que salió, un release year. En este caso vamos a hacer uso de números enteros, porque los números enteros, los años son números enteros. Y acá está lo que decíamos recién, que en la tabla de libros insertábamos en vez de un nombre, un identificador. Pero más allá de eso, bueno, indicamos que también va a ser un entero y que hace referencia al ID en la tabla de autores. Esto nos permite a nosotros hacer o asegurarnos
de algo que se llama integridad referencial. A lo que se refiere es que cuando yo ingrese un libro, no me va a permitir colocar un ID de autor que no exista previamente en la tabla de autores. Tampoco me va a dejar borrar un autor si hay al menos un registro relacionado en la tabla de libros. De a poquito vamos metiendo todos los conceptos relacionados a las bases de datos relacionales. Importante cuando tenemos un script en el que estamos corriendo varias directivas, varias sentencias, terminar cada una con un punto y coma. En algunos motores de datos, en vez de un punto y coma, va a ser la palabra go o algo similar. En este caso, con el punto y coma, podemos pasar, asegurarnos que se completa uno y así sigue sucesivamente. Cuando vamos a insertar datos en la tabla de autores, utilizamos el comando insert into, seguido del nombre de la tabla, la lista de los campos que vamos a llenar, seguida de la palabra clave values, y después el listado de los valores propiamente dichos. ¿Por qué en este caso solamente tenemos name? Porque habíamos dicho que al campo ID, que es el otro, se encarga automáticamente el motor de base de datos de irlo incrementando. Después, cuando pasamos a insertar a la tabla de libros, ahí tenemos otra historia y se va complejizando un poco la situación, porque después de que decimos insert into, ponemos el nombre de la tabla y la lista de campos a llenar. ¿Cuál es esa lista? Tenemos el título, como podemos ver en la línea 10, el release year y finalmente el author ID. ¿Bien? Y en vez de hacer, por ejemplo, en este caso tenemos unas 10, 11 registros, menos que la cantidad de libros que tenemos en el Excel acá, pero para ilustrar sirve. Podemos hacer insert into, nombre de tabla, listado de campos separados por comas, values, y después el listado de campos junto a la tabla. A ver, un poquito. Díganme si mejora ahí. Gracias por avisar que se congeló recién, pero ahora estamos un poco mejor. Bien. Si llegara a pasar de nuevo, puedo cambiar de red. Vamos a tratar de evitar. Bueno, muy bien, gente. Entonces ahora sí ha llegado el momento de levantar el, el contenedor, ¿sí? Bueno, traigamos las terminales para acá. Se pueden pasar datos vacíos de los campos. Fijémonos cómo los declaramos nosotros. Fíjate que al título y al release year les pusimos como not null. O sea, no tendría sentido indicar un libro si no le ponemos el título, ¿verdad? Todo eso va saliendo de la lógica del negocio. Quizás no sea estrictamente necesario indicar el año en que salió. Entonces, quitando el not null de aquí, nos sacamos de encima ese requisito. Pero por lo pronto lo vamos a dejar así. Vamos a requerir el, el año en el que salió. Ok. Vemos para acá y para asegurarnos que eh, largamos bien desde cero, lo que voy a hacer es limpiar. Me voy a fijar primero si el contenedor está corriendo. No hay nada corriendo. Hay uno ahí, pero es de otra cosa. Es un contenedor de Redis, experimento.
Entonces, vamos a fijarnos, vamos a limpiar todas las imágenes. Docker image cron, guión, all, y debe decir que sí, para borrar para asegurarme que empiezo bien de cero. Bueno, entonces ha llegado el momento de hacer Docker Compose Up y veamos cómo nos va. Ahí va a empezar a descargar cada una de las capas que van a conformar el contenedor. Luego de que haga eso, va a empezar a leer el resto del compose file y a levantar el archivo, ¿sí? El archivo SQL. Parecería ser, por lo que vemos en esta línea que les voy a marcar, fíjense, que estaría todo bien. Fíjense que estamos utilizando una imagen de Postgres 15.4 de 64 bits. Y fijémonos que hasta nos da la versión de Alpine que estamos empleando. Y como vemos acá, también el sistema de bases de datos está listo para aceptar conexiones. Acordémonos que en el archivo de Compose no hemos mapeado puertos, entonces la única forma de poder ejecutar comandos de SQL va a ser meternos dentro del contenedor. Emanuel está diciendo que si no pones los nombres de las columnas, en ese caso, te hace los inserts igualmente. Dame un segundito, Manuel, volvamos al SQL. ¿Vos te referís a si yo omito todo esto en la línea 27 así? Bueno, honestamente no lo he probado, pero ¿qué es lo que pasa? Supongamos que funcione, ¿bien? Pero al no tener un listado de campos, yo no sé exactamente qué es lo que es esto. Mi recuerdo me dice que esto, o digamos, la intuición, que eso es el título de un libro, que 2012 puede ser un año, pero no tengo ni idea qué es lo que es el uno, ¿sí? Eh, Así que una buena práctica, no sé si funciona, no sé si funciona en Postgres, en MySQL, en SQL Server, en Oracle, eh, remover la lista de los campos, pero como una buena práctica y por legibilidad hay que dejarlo. Bueno, entonces el contenedor está corriendo, todo lindo. Vamos a meternos dentro del contenedor. Ahí estamos. ¿De dónde sale este comando? Bueno, docker exec me permite EIT, me permite ejecutar dentro de un contenedor un comando y permitir que ese contenedor del que estoy hablando pase a primera plana. ¿De dónde saqué el nombre del contenedor? Bueno, lo podemos tener acá, o si no, lo podemos, déjenme ver si lo sacamos de acá, sí, acá está. Al principio ya nos tira el nombre que le va a asignar al contenedor. Entonces, repitiendo, docker exec-it, seguido el nombre del contenedor, y en este caso le voy a decir que me abra una shell SH. ¿Ok? Bueno, hacemos eso y ahí estoy en el, en el prompt. ¿Sí? Vamos a cambiarnos al usuario Postgres, que este es el usuario de Linux, y a continuación psql-u Postgres. Ahí está. Ahora sí, estamos dentro del prompt de SQL. ¿Bien? Excelente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Algunas cosas de Postgres. Tiene un montón de cosas muy particulares Postgres. Una de ellas es que nos permite ver ciertas cosas desde la línea de comandos antes de hacer consultas propiamente dichas a las tablas. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas
de esas cosas. Podemos ver el listado de la base de datos, podemos ver las tablas, ¿sí? Y vamos a ver, y también help, si no sabemos algo particular. Entonces, supongamos que voy a hacer eh, /H para ayuda con ¿cómo es? Comandos de SQL, barra signo de pregunta para comandos de PSQL, que es la interfaz propia de Postgres. Veamos eso. Bueno, tengo un montón de cosas acá que puedo hacer que lamentablemente no... ahí estamos. Vamos a ir bajando. Fíjense que tenemos hasta condicionales, formato. Quiero llegar... A ver si encuentro lo que quería mostrarles. Si no, se los exemplifico. Ejemplifico. Bueno, si hacemos /D, a ver, /L, tenemos la lista de bases de datos que tenemos. No lo está mostrando muy bien el formato por el tamaño que le puse, ¿no es cierto? Ahí estamos, ahí va quedando un poquito mejor. ¿De dónde salió este example user? Fijémonos que este fue el nombre que le pusimos en nuestra variable de entorno. Después la contraseña también que nosotros le pusimos. Y vemos que se creó una base de datos ExampleDB. Y fijémonos, algo curioso, es que, a ver, no me encuentra las relaciones. Fijémonos, voy a conectar a sample, ahí estamos, con /C, seguido del nombre de la base de datos, puedo ver me conecto a la base de datos. Y a continuación, con /D, veo la lista de relaciones. Con /L, si mal no recuerdo, bueno, la base de datos de vuelta. Ahí estamos. Fíjense, voy a limpiar un poco, voy a volver a ejecutar dos de los comandos de recién. Ahí está. Bien, fijémonos que en la parte de abajo, cuando dice /DT, veo dos relaciones, que son autores y libros. Arriba, cuando solamente especifiqué /D, además de autores y libros, tengo dos secuencias. Esas secuencias son también un objeto en la base de datos que me ayudan o son las que determinan el valor del autoincremento para los campos de clave primaria. Ahora sí podemos, si no nos acordamos de SQL, podemos agarrar, hacer /H, ver el listado. Tenemos un montón. Vamos a llegar, a ver si llegamos a select, ahí lo tenemos. Entonces, Q, de la misma forma que para salir del ES, hacemos H, select, imagino, ahí estamos. Y me dice cómo se utiliza este comando. Le voy a resumir, para no tengamos que leer todo esto ahora. Si yo quiero ver todos los registros que tengo en la tabla de autores, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer select asterisco, que es una forma, es un comodín, por decirlo de una forma,
que me permite especificar que quiero todos los campos de una determinada tabla, from authors. Punto y coma. ¿Por qué no me deja? Ok, ya sé por qué. Porque estoy conectado como Postgres y yo creé las tablas como example user. Lo que vamos a hacer, vamos a salir y vamos a volver a conectarnos, pero esta vez, como habíamos dicho, se llamaba example user. Ok. Eh, ¿Por qué me está dejando? Lo estoy tomando como una base de datos. ¿Por qué? Ok. ¿Qué me está dejando? Misterio. A ver cómo lo escribimos. Pues tiene un... No, está bien. Ah, pero este es el... Ok. No es no es un rol, sino es el usuario de la base de datos. Eso es importante eh, poder distinguir. ¿Cuál fue el, el tema? En Create Role Postgres with Login, sí nos faltó, no, ¿qué teníamos antes? Ahí está, hacerlo un super user. Entonces, hagamos una modificación rápida. Salgamos de acá, vamos a hacer un Docker Compose Down para detener, y haber tenido esto acá abajo. De vuelta, voy a borrar la imagen para asegurarnos de que estamos bien con lo último. Vamos a borrarle de vuelta y vamos a volver a conectarnos, ¿sí? Luego, al hacerlo, deberíamos poder eh, utilizar el rol Postgres para poder ver los registros de las tablas que hicimos. José Luis está preguntando si va a estar en algún repositorio el código. Sí, así es. Va a ir junto con los materiales del webinar grabado. Ya estamos para aceptar conexiones. Entonces, salimos acá y volvamos a meternos dentro del contenedor, su Postgres y PSQL -u Postgres. Bueno, me conecto a ExampleDB, estoy conectado ahí. Entonces ahora vamos a hacer un select. Ahí estamos. Ahora sí. Podemos ver que tengo los ID que se generaron automáticamente y los nombres de los autores. Veamos si quiero hacer lo mismo ahora con los libros, ¿no? Con books. Qué lindo que se ve, ¿no es cierto? Bueno, pero ahora, si yo quiero escribir un reporte o quiero, mediante una consulta a la base de datos, llenar una tabla en una página HTML, obviamente el ID del autor no es la forma más amigable de presentar el, quién es el autor, ¿no es cierto? Entonces esto me sirve a mí para propósitos de almacenamiento, de atomicidad, de normalización, de escalabilidad y todas las ventajas que nombramos recién en el chat, pero a la hora de mostrar, yo quiero ver el nombre del autor. ¿Cómo lo hacemos? Dijimos que hay una relación, entonces vamos a hacer como, em, como aprendimos hace un rato, vamos a especificar una relación y vamos a especificar los campos que queremos que nos devuelva. Entonces empezamos con un select y tenemos que especificar los campos que yo quiero. Y a esta hora, por una lógica de negocio, también me puedo preguntar, ¿quiero que en la respuesta
de la consulta a la base de datos aparezca el ID de los libros? Puede que sí, o puede que no. Vamos a, por un momento, suponer que no me interesa. Entonces voy a dejar de lado el ID de los libros en la respuesta. Voy a empezar con el título. Select title. Vamos a poner name. Ya vamos a acomodar un poco esto. Y release year. From. Ah, qué vivo que soy. Ahí está. Déjenme el link. Para poder hacer referencia a dos más tablas, es conveniente asignarle un alias a cada una para poder decir de qué tabla quiero sacar qué campo. Entonces, vamos a suponer que a la tabla autores la voy a llamar como la tabla A y a la tabla libros la voy a llamar con el alias B. Entonces, el título sale a la tabla de libros, entonces voy a poner B.title. ¿Qué quiero poner después? El autor. Entonces, A.name seguido de B.release year. Todo bien con los alias, pero ahora tengo que decir qué es cada cosa. Bueno, entonces hacemos from authors A, estoy diciendo a qué hace referencia la A como un alias. Join, con esto estoy uniendo las dos relaciones. ¿Qué otra relación quiero unir? Books B. ¿Y en dónde? ¿Qué campo en común tienen? On el author ID, porque nosotros habíamos especificado que el ID de la tabla de autores está mapeado o relacionado o enlazado, como llamar, con el campo author ID de la tabla de libros. Entonces, punto y coma, y fijémonos ahora que me aparece solamente el título, el nombre del autor y el año de lanzamiento. Después puedo hacer un montón de cosas. Si yo aprieto la flecha para arriba, me va a aparecer de nuevo la última consulta que hice. Y supongamos que ahora yo quiero ordenar estos libros por el, el año de lanzamiento. Entonces, luego del join, voy a especificar order by. De vuelta tenemos que hacer mención al alias. Release year era un campo de la tabla books. Pongo B, release year. Y ahora fijémonos que me aparecen ordenados por ese campo. Punto a tener en cuenta. Si el campo en el que vamos a especificar el ordenamiento no es ambiguo, o sea que existe en una sola de las dos tablas, no hace falta que especifiquemos el alias, lo va a interpretar bien. Pero por una cuestión de prolijidad, es bueno siempre especificarlo. Ustedes notarán que en el resultado, que vemos en pantalla, los títulos de las columnas dicen title, name, release year. Quizás yo lo quiero ordenar bien, quiero mostrar title con la primera letra en mayúscula, en vez de name nomás, author name, y release year en vez de separado por un guión bajo, quiero ponerlo bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para eso? Vamos a la lista de los campos del select y a continuación, entre comillas dobles, especificamos un nombre que nosotros queramos. Entonces, title se va a escribir así, name va a ser author name, release year va a ser release year. ¿Sí?
Entonces vamos a correr ahora el comando y vemos que ahora se ve mucho mejor en lo que respecta a los encabezados de la tabla. Y como última cosa, para no hacerlo demasiado largo y tedioso, si yo quiero filtrar un subconjunto de estos libros, podría, además de especificar un ordenamiento, quiero decir, quiero ver todos los libros que se publicaron después del año 2000, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes del order by, voy a poner b.release_year, mayor que 2000. Ejecuto y fijémonos que ahora me devuelve solamente 6 registros y los años de publicación coinciden con el filtro que nosotros le pusimos. Podemos hablar mucho de Docker, de SQL, de PostgreSQL, pero estos conceptos que hemos visto hoy, cómo representar una relación entre dos entidades mediante dos tablas, es algo fundamental que tenemos que saber. Les dije también que teníamos algo de Git, así que si volvemos a Visual Studio Code, van a notar que en la raíz del repositorio que van a tener, mejor dicho, no lo van a tener este archivo al .env, porque yo lo acabo de agregar en el git ignore. De esa forma yo me aseguro que cualquier dato sensible que yo haya ingresado en el archivo .env no sea parte de control de versiones. Entonces cuando ustedes luego clonen el repositorio, van a tener que agregar a mano un archivo .env con estas variables y sus respectivos valores. Muy bien, esto ha sido todo. Tengo tiempo para unas 2, 3 preguntas, si quedó algo en el tintero. Si no, ya estaríamos dando cierre a este webinar y agradeciéndoles un montón por haberse conectado, haber interactuado y, bueno, las preguntas que hicieron en el transcurso también.